Hoy me levanté raro, o sea, como medio débil, así, como si estuviera engripado. Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, this shit is real! Pero bueno, eso a ustedes no les interesa y no entraron a ver el video por esa razón, así que vamos a empezar con esto. Me duele el culo. Antes de arrancar con el video acá yo quiero aclararles que voy a hablar de personas que tienen realmente trastornos y problemas muy graves que los llevan a hacer cosas que son realmente aberrantes. A lo que quiero llegar con esto es que acá no voy a estar dando la descripción de el típico chorro, lacra inmunda de la sociedad con los que convivimos día a día, que salen a robar a mano armada y terminan lastimosamente matando a una persona. Ese para mí es otro tema y da para otro video y otro tipo de debate, pero no es el caso del día de hoy. Habiendo aclarado eso y espero que lo hayan entendido, vamos a empezar con el video porque hoy les vengo a contar qué es lo que sucede en la mente de un asesino serial. En 1870 el italiano Cesare Lombroso, considerado el padre de la criminología moderna y a falta de tecnologías modernas como los escáneres, medía y analizaba cualquier rasgo físico de los presidiarios encerrados en la cárcel de Turín. Su tesis apuntaba que los asesinos eran una especie de involución humana, que un retroceso los volvía a convertir en una especie primitiva, casi infrahumanos. Su hipótesis aseguraba que los criminales tenían rasgos característicos en su cara, además de tener los brazos largos y lo que él llamó orejas de criminal, es decir, orejas de gran tamaño. Porque sí, en esa época si tenías orejas generosas ya era considerado un asesino. Aunque los cálculos de César eran incorrectos, parece que sí había acertado en otra cosa. Los psicópatas, asesinos seriales y las peores lacras delictuales parecen tener una conformación biológica diferente al resto de las personas, pero no en los brazos ni en las orejas, sino en el cerebro. Conforme avanzó la tecnología y empezaron a surgir los escáneres cerebrales, se hizo posible el medir características de las mentes de los asesinos y compararlos con la de gente normal. Y sí, todo indica que hay diferencias. Por ejemplo, en 1994, Adrian Raine, neurocriminólogo inglés y profesor de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, fue uno de los pioneros en utilizar escáneres cerebrales en asesinos para entender su violenta naturaleza. Usando tomografías analizó el cerebro de 41 asesinos convictos que comparó con un grupo de control normal de 41 personas de edad y perfil similar. Los resultados que arrojaron estas pruebas fue que se encontró una actividad reducida en el córtex prefrontal, es decir, la zona que controla los impulsos emocionales, y aparte una sobreactivación de la amígdala cerebral, que es la zona encargada de generar las emociones. Además, en 2019 se publicó uno de los estudios más grandes relacionados con este tema, basados en las muestras de escáneres cerebrales de más de 800 hombres privados de su libertad. Sus conclusiones demuestran que quienes habían intentado cometer un homicidio o bien lo habían cometido, mostraban una reducción en la función de la materia gris en comparación con otros presidiarios involucrados en otro tipo de delitos. Pero las investigaciones no solamente se han centrado en el cerebro, ya que otros científicos han encontrado explicaciones para inclinaciones criminales dentro del ADN de las personas. Por ejemplo, en 1993 los investigadores encontraron una familia holandesa en la que todos los hombres tenían un historial de violencia. Tras 15 años de minuciosa investigación, descubrieron que a todos estos hombres les faltaba el mismo gen, que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos. Este gen fue bautizado como el gen del guerrero y se calcula que 1 de cada 3 hombres no lo posee, pero de ahí a que se convierta o no en un criminal tiene que ver o depende más de factores ambientales, sobre todo en la niñez, tal que así lo apuntaba Bronfenbrenner en su teoría ecológica, la cual indica que la interacción que tenga el individuo con el ambiente que lo rodea y los sistemas que lo envuelven tienen un impacto significativo en su crecimiento y desarrollo, tanto físicamente como psicosocialmente. Bajo esa lógica, el cerebro y factores ambientales, sobre todo en la niñez, serían una especie de barómetro científico para predecir futuras conductas criminales. Pero no siempre todo es blanco y negro, ya que, en palabras de Jan Dicity, profesor en psicología y psiquiatría en la Universidad de Chicago, cada asesino es único. Pasemos a otro caso. Los científicos de la Universidad de California utilizaron el caso del ruso Andrei Chikatilo, arrestado el 20 de noviembre de 1990. Tras permanecer 9 días en la cárcel, el homicida confesó el asesinato de 36 personas, entre las que había mujeres y niños.
Todo esto en un periodo de 12 años. Y posteriormente 20 asesinatos más. Para los autores del estudio, el pensamiento de Chikatilo se basa en el comportamiento fundamental de las neuronas, al que comparan con el funcionamiento de un arma. Así han explicado que cuando una neurona se activa, no se puede volver a disparar hasta que se haya recargado, un tiempo conocido como periodo refractario. Cada neurona está conectada a otras miles de las cuales también estarán listas para dispararse y que se pueden ver activadas por el disparo de la primera. Por lo que es fácil ver cómo una reacción en cadena de disparos puede barrer el cerebro si se dan las condiciones adecuadas. Sin embargo, esta situación no puede explicar el comportamiento de un asesino en serie, porque no se puede esperar que un asesino cometa un homicidio cada vez que la excitación neuronal sobrepasa un cierto umbral. Es decir, se necesita tiempo para planear y preparar el crimen. Este trabajo señala que el asesinato, es decir, el acto de matar a otra persona, tiene un efecto sedante sobre el criminal, lo que hace que la actividad neuronal caiga por debajo del umbral de excitación. Y esto lo que apunta es que, dadas estas circunstancias, el homicida tendría que dejar pasar un cierto tiempo determinado para poder volver a recargarse, entre comillas, y cometer otro crimen. Ahora bien, se han podido establecer 4 factores claves que tienen en común los asesinos en serie. Jim Fallon es neurólogo y profesor en la Universidad de California, y durante más de 35 años se ha dedicado a estudiar los cerebros de psicópatas y asesinos seriales. Y tras analizar más de 70 cerebros y la casuística de sus dueños, Fallon ha logrado determinar estos 4 factores que tienen en común. El primero es el daño cerebral. Todos los psicópatas estudiados por Fallon tenían daños en la corteza orbitofrontal, es decir, acá, arriba de los ojos, y además en el interior de la corteza temporal. El segundo factor es que eran de sexo masculino. La clave está en el gen MAOA, también llamado el gen de la violencia. La presencia de este gen es característica de los asesinos psicopáticos y está ligada al sexo porque se encuentra en el cromosoma X. El cromosoma X en niño procede solo de la madre y en niñas procede de la madre y del padre. Y Fallon cree que este es el motivo por el cual la mayoría de los asesinos seriales son hombres. El tercer factor es la serotonina. La serotonina es una sustancia neurotransmisora de la cual ya les he hablado en este video que les dejo por acá, cuya función es calmar al cerebro, es decir, controlar la ira. Según Fallon, los individuos que tienen el gen MAOA durante la gestación son sobreexpuestos a cantidades de serotonina, lo que provoca que en la vida posterior sean inmunes a ella, por lo tanto no pueden controlar su ira. Y el cuarto factor es que estas personas fueron en algún momento de sus vidas testigos de la violencia. Para Fallon, el factor fundamental en los asesinos en serie es la exposición a la violencia desde una edad temprana. Un individuo puede tener los 3 primeros factores y no ser un asesino en serie, pero presenciar un hecho de violencia o estar relacionado con él puede ser el desencadenante que los active y terminar convirtiendo a esa persona en un asesino serial. El investigador cree que en esos casos la exposición a la violencia ha tenido lugar antes de la pubertad. Por eso Fallon pone el acento en las zonas de guerra, donde los niños han sido testigos de la muerte y de la violencia desde edades tempranas. Además de que en esas zonas las personas violentas tienden a sobrevivir más, por lo que sus genes prevalecen. Y a modo de conclusión de todo esto, yo les puedo decir que tal parece que una tendencia genética a la violencia y al maltrato infantil terminan siendo literalmente una combinación asesina. Esto quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo y de manera conjunta. Tenemos un conocimiento más sofisticado sobre las complejas interacciones que existen entre factores sociales y biológicos que predisponen a la violencia. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con esa información? Las investigaciones se centran ahora en maneras de reducir el comportamiento violento, y hay evidencias de que enseñar formas de crianza positiva hacia los hijos en familias que están en riesgo es efectivo para mejorar el control de los impulsos. La esperanza es que, ya que sabemos mucho más sobre las causas del comportamiento homicida, seamos capaces de detectar las señales de alarma e intervenir antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si te gustó el contenido y querés ver mucho más de este tipo, o si bien contenido relacionado, te invito a suscribirte, así el canal sigue creciendo como lo viene haciendo. Si lo disfrutaste realmente y te gustó, te invito a dejarme un rico me gusta, que eso, como ustedes saben, a mí me ayuda muchísimo. Los invito también a compartir este video, así podemos llegar a más gente, porque yo creo que esto es un tema del cual el ciudadano promedio debería saber un poco más, para que, como ya dije anteriormente, detectar ciertos factores clave que pueden evitar una desgracia. Así que bueno, gente, me voy a seguir estudiando y les mando un saludo y un abrazo enorme a todos.
Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, 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 chau.